En el marco de la 69ª sesión extraordinaria, el órgano de gobierno tomó conocimiento de que se suscribirá el contrato de extracción de hidrocarburos correspondiente a la migración de las asignaciones Santuario y El Golpe. La Dirección General de Licitaciones requirió a Pemex Exploración y Producción y Petrofac la información correspondiente para la firma del contrato. Previo a la suscripción del contrato, el contratista integrado por Pemex Exploración y Producción y Petrofac deberán entregar las garantías corporativas correspondientes, que representan un monto de $500 millones. Asimismo, se aprobó la propuesta de punto de medición provisional del contrato correspondiente a la migración de las asignaciones Santuario y El Golpe. Esta área contractual, o la que se va a convertir en esta área contractual, dado que tiene producción, presenta un plan provisional que permite la continuidad de las actividades petroleras. Yo lo que veo es que si nosotros aprobamos un plan en marzo del 2017, que ya tenemos 9 meses que lo aprobamos, y que ellos cuando lo presentaron seguro fue un par de meses o un mes y medio antes, y que seguramente lo formularon un mes antes al menos o 2, este plan ya debe tener como un año que se pensaba hacer de esa manera. Entonces mi sugerencia es: vean la manera de presentarnos un nuevo plan provisional, si es que ellos lo consideran necesario, porque si no, ese plan, cuando le demos seguimiento, va a estar en total incumplimiento y entonces se puede generar otras cosas. En línea azul ponemos el flujo hacia la terminal marítima de Dos Bocas, y luego el aceite tiene una trayectoria hacia Pajaritos, Nuevo Tiapa o Paloma, según corresponda, y el gas va al centro procesador de gas Cactus. Por otra parte, se aprobaron modificaciones a las bases de la cuarta licitación de la Ronda 2. Informo a ustedes que la Secretaría de Energía hizo llegar algunas modificaciones al contrato. En notificación de caso fortuito y fuerza mayor, la cláusula hoy prevé que la CNH tiene que notificar al contratista la actualización de ese caso fortuito o fuerza mayor que haya presentado, y lo que precisa CNE es que también se le avise al Fondo y a la Secretaría de Hacienda. Por último, se aprobaron modificaciones a las bases de la primera licitación de la Ronda 3. En los licitantes agrupados, el operador designado, los interesados lo puedan designar ya sea en la etapa de conformación de licitantes o designar al operador previo a la suscripción del contrato, con la condición de que haya más de un operador designado y tenga al menos el 30% de la participación en el consorcio.